suele ser totalmente opuesta al QRS, a la polaridad total del mismo. Por ejemplo, aquí también pueden ustedes familiarizarse un poco más cuando la rama izquierda está bloqueada. Ya esto es un punto de vista en el plano frontal, no en el plano horizontal. Y aquí tienen ese septum interventricular, que ustedes saben que era de izquierda a derecha la despolarización, pero como está bloqueada ahora la rama, miren cómo cuando llega la rama derecha acá abajo, la depolarización viene hacia inferior y hacia la izquierda y ya comienza el septum a depolarizarse de derecha a izquierda ahora. Por eso la característica de que en detreo podemos tener una pequeñita onda R o solamente un complejo QS, ¿de acuerdo? Porque se le están alejando los vectores. Y o un complejo, una pequeñita onda QRS. Eso va a depender mucho incluso de la posición del corazón con relación al tronco. Ya luego tenemos AVF, que suele ser predominantemente negativo, y de 2 que puede ser un poquito más positivo porque es una derivación en el plano frontal que es más izquierda. Pero como todo se le acerca y nada se le aleja de uno, podemos nosotros obtener solamente una onda R sin onda Q empastada, pero AVL es una derivación muy alta, como les decía, y tiene este primer vector que cuando comienza a depolarizarse ya le ve un poquito la cola y puede tener una onda Q y eso puede ser normal en un bloqueo de rama izquierda. Ahora bien, comparando ambos bucles en el plano frontal, esto es lo normal que yo le había explicado anteriormente, que este bucle se encuentra en el cuadrante normal con este giro, como podemos ver acá, horario, ¿de acuerdo? Horario. Y con un bucle de la onda T que va en correlación también con el eje de este bucle correcto del QRS en el plano frontal. Y por eso solemos tener esta morfología de QRS en las derivaciones inferiores y en D1. Pero cuando lo compara con el bloqueo de rama izquierda ya es un giro antihorario. Y en vez de estar más hacia D2, acá lo observamos que está más ya en este plano hacia 0 grado en D1 y con este giro antihorario el bucle de la onda T y ST totalmente opuesto a lo que es el bucle total del QRS. Esto es lo mismo que ya yo le había enseñado. Nosotros en la derivación de laterales V5 y V6 podemos tener, poner los dedos así o poner los dedos así. La torre, el empastamiento que se da en el QRS que presenta esa melladura, puede ser una que sea más alta que la otra, la primera o la segunda, o puede ser también viceversa. Los criterios para nosotros hablar de bloqueo de rama izquierda totalmente, aquí se lo pongo más detallado. El complejo QRS debe tener más de 120 milisegundos. Ustedes se preguntarían, doctor, ¿y usted no va a hablar de bloqueo incompleto de rama izquierda? De eso se va a hablar ahora para que entiendan que es más profundo que tener la morfología nada más y un complejo QRS más estrecho. Por el bloqueo completo, la rama izquierda tiene un QRS que suele tener más de 120 milisegundos, lo tiene, y o más de 0,12 segundos para que puedan entenderme. Una onda R que es ancha, que tiene muesca o está empastada, en la derivación de 1 VL, V5 y V6, que puede tener una R minúscula y una mayúscula, o viceversa, o ambas iguales, y que tenemos a estas anomalías del segmento ST y la onda T en las derivaciones precoideales izquierdas, que a veces V5 no se le asocia tanto, y a veces más es V6 que es un poquito más característico. Y hay unos criterios de apoyo también que no suelen siempre estar presentes, pero muchas veces sí, para hablar de bloqueo de rama izquierda, que esa deflexión intrínseca de inicio a pico de onda R, que puede ser un V5 V6 medido desde que inicia el QRS. Aquí solamente es un ejemplo para que sepa cómo se mide, pero ustedes saben que V5 y V6 no tienen onda Q en el bloqueo de rama izquierda, sino que lo va a marcar desde el inicio del QRS, en esa onda aérea empastada, hasta el nadir y suele tener más de 60 milisegundos. Bien, que es como más de un cuadrito y medio pequeño. Y onda S, que son amplias en las derivaciones de las precoideales derecha, con un RS o un QS que ya nosotros conocemos. Ya yo le había presentado esto, un 70% tenemos un RS
Este porcentaje puede variar, depende de la literatura que revisemos. Una pequeña era embrionaria con esa onda S y totalmente opuesto, recordar opuesto, segmento ST, la onda T, y le hago ese énfasis de opuesto porque nosotros podemos encontrar el bloqueo de rama izquierda con un descenso, en vez de ser la elevación del ST, que es lo que uno espera, porque es un bucle opuesto, un descenso del ST con onda T negativa. Y ya eso es característico más para paciente para criterio de Garbosa en cardiopatía isquémica, que eso se va a tratar en su respectivo tema. Entonces, aparte de aprenderse los criterios, tengo una imagen fotográfica de cómo se ve un bloqueo de rama izquierda. Está bien a veces cuando le enseñan básicamente en muchas redes, en internet o algunos libros que le ponen un cono de lado para que hagan esa asociación de imagen. Eso está bien, pero también tienen que ya ir saliendo de esa parte básica de interpretación del electrocardiograma, e ir aprendiendo los criterios, pero también ir haciendo una imagen visual de cuando ve una cosa. Porque a veces ustedes se preguntan por qué ese cardiólogo, o ese electrofisiólogo, ese médico internista, o ese médico general, o ese estudiante de medicina, de ver un EKG, lo interpreta. ¿Cómo puede asociar todos los criterios inmediatamente? Pero a veces no es eso, a veces nosotros ya tenemos una imagen fotográfica más que ponernos a calcular los criterios. Entonces es importante ir asociando la memoria a estas imágenes. Un 29% suele haber ausencia de onda aérea y tener un QS. Y como le decía, que no se veía anteriormente, miren cómo este nadil acá, este pico en V1 o V2 puede tener esta melladura del QRS, que se debe llamar a una del primer vector número 2, otra del vector número 3, ¿de acuerdo? Y como quiera, yo se lo detallo más ahora, más adelante, es la razón de esto en V1 y V2 y también la razón en V5 y V6. Y le explicaba también de que a veces puede aparecer una pequeña onda QRS, pero eso es un pequeño porcentaje en el bloqueo de rama izquierda. Ya en las precordiales izquierda, V5 y V6 y de uno, y a veces no menciono VL porque VL suele como escaparse un poco, a veces suele ser igual, pero a veces puede variar para que no vayan a mezclarla y descartar un bloqueo de ramiqueda solamente por VL. Y suele tener esta torre que puede tener un pico más pequeño que otro, viceversa como lo había mencionado, o que esté más mellado, ¿de acuerdo? Y o que sea una meseta, así que a veces lo observamos así en D1, en V5 y VC, que sabemos que está empastada, que el QRS está ancho, pero no hay una melladura, sino más como una meseta en esta precordiales izquierda. Ahora bien, puede haber Q inicial estrecha en AVL, no en D1, pero sí en AVL, pero nunca un bloqueo de rama izquierda la vas a ver en V5 y V6, y probablemente no la vas a ver en D1, pero verdaderamente puedes tener un patrón RS en V5 y VC, y esto puede indicar o transición de un complejo QRS que está desplazado hacia la izquierda, que tenga hipertrofia del ventrículo derecho, sobrecarga del ventrículo derecho asociada, que también este bloqueo y este retraso del QRS ancho de ese bloqueo de la rama izquierda no sea que totalmente esté bloqueada la rama izquierda, sino que sea uno de sus fascículos y que produce un gran retraso. De acuerdo, no es un bloqueo completo como tal, aunque el QRS esté ancho, sino un gran retraso y por eso la característica de CRS. Bien, o también que tengamos cardiopatía estructural, cardiopatía isquémica asociada al bloqueo de la rama izquierda y este primer vector, este vector de la pared libre del ventrículo, de la depolarización del ventrículo izquierdo también esté afectado y el corazón no esté estructuralmente sano. Observen esta imagen que está muy interesante. Yo le decía que el primer vector iba hacia acá abajo, hacia adelante, hacia la izquierda, pero así ocurre en el bloqueo de la rama izquierda, la despolarización. Ustedes saben que el ventrículo derecho se despolariza nuevamente rápido, porque las paredes son finas y la rama derecha está conservada. Totalmente esto nos roba mucho protagonismo, porque a pesar de todo el ventrículo izquierdo es de mayor masa y en el bloqueo de la rama izquierda es que tiene la despolarización más lenta, porque la va haciendo de miocito a miocito. Aunque puede usar fibra de Purkinje, aunque puede este impulso subir retrogradamente también por la fibra de Purkinje y fascículo, puede tener una conducción también retrógrada y eso puede cambiar incluso el eje del QRS.
pero mayormente tiene ese retraso lento y el septum va de derecha a izquierda. Por eso en esas precordiales izquierdas V5 y V6 no tienen onda Q, sino un QRS que inicia inmediatamente positivo. Pero nosotros tenemos como esta depolarización de septum interventricular A y B, que pertenece o es la característica de que se dé este ascenso rápido y un poco a veces retrasado de la presión ascendente del QRS, porque el primer pico se deba a esta depolarización del septum. Pero luego nosotros tenemos esta cavidad hueca acá del ventrículo izquierdo y tiene que hacer la despolarización del ápice del ventrículo izquierdo, que es otra porción de A y B, con esta pequeña, esta sola comilla acá, como pueden ver acá, y pertenece como a este descenso negativo de esta melladura del QRS que frecuentemente podemos ver en V5 y VC a esta pequeña porción. Y luego ya hay una despolarización más de la pared libre, que es lo último, al despolarizarse en el bloqueo de rama izquierda, de la pared libre del ventrículo izquierdo, y que esta segunda porción A y B, con esta doble comilla, acá sea la responsable de este segundo pico. Bien, entonces como para yo profundizarle más, porque cada detalle de esto. Al final, ustedes simplemente tienen que saberse de los criterios para diagnosticar un electrocardiograma. Por esta formación trata de llevarlo a usted a pensar el más allá, el porqué de las cosas. Y eso es lo que lo va a distinguir a ustedes del resto de la persona que aprende electrocardiografía básica. Ahora bien, ustedes se preguntaban, doctor, pero es que al bloqueo de rama izquierda que en V5 y V6 en D1 incluso hay onda Q, una pequeñita onda Q. ¿Cuál es la razón de esto, doctor? Porque usted dice que obligatoriamente debe tener ausencia de onda Q. Y hay una pequeña excepción. Yo le decía que la rama izquierda tiene tres fascículos, el anterior, el inferior y ese medio. Y ese medio es corto y se subdivide. Y cuando la rama izquierda se bloquea totalmente, se bloquean todos los fascículos. Ahora, puede haber un bloqueo, no tanto del tronco de la rama izquierda, ni la porción proximal de los fascículos, sino de dos fascículos, el fascículo superior y el inferior. Y que ese bloqueo esté más distal a este fascículo setal. O que esté bien proximal, pero que ese fascículo setal sea más corto de la cuenta y no llegue a esa porción más distal y no llegue a bloquearse como estos dos fascículos. ¿Y qué me dice esto a mí? Que el primer vector de septum interventricular, ¿cómo va a estar? Conservado. Es decir, que la depolarización de izquierda a derecha estaría conservada. Y eso es lo que le da la característica de la onda Q en la precordial izquierda, porque ve que se le aleja este pequeño vector, que está lejos, ¿de acuerdo? Entonces es importante entenderlo de esta manera, porque cuando veo una onda Q no sean tan tangente para decir no, porque tiene onda Q. Por eso están haciendo esta formación, porque yo lo llevo a pensar más allá de algunas variantes que puedan aparecer de bloqueo de rama izquierda y el por qué. Se bloquean estos dos fascículos y este se queda libre para poder polarizar el septum interventricular. Miren un electrocardiograma, que es lo que frecuentemente podemos ver en el bloqueo de rama izquierda, una pequeña era embrionaria con esta S profunda y un ST onda T que es inverso a la polaridad del QRS. En V5 y VC, ausencia de onda Q, este empastamiento, esta onda R empastada, con también este ST y onda T opuesta. Miren en D1 como está igual y respeta a V5 y V6 y en este caso también a VL también. Miren en la cara inferior, es importante, aunque ya lo han visto en lo que yo vengo hablándole, pero ahora que lo ven en el electrocardiograma, lo característico es encontrar que de 3 como una derivación en el plano frontal que es más derecha, es como un complejo QS que está con esta melladura por el retraso que presenta en el bloqueo de rama izquierda este bucle, el QRS. Pero que AVF, que es una porción más, la parte más con relación al plano frontal, la depolarización de la parte de la porción más apical de ese tubo interventricular, suele tener una pequeña onda R, pero con una predominancia de una onda S. Y de 2 es una derivación que, como le expliqué en este bucle, en este plano frontal, en el eje, es una derivación que está más hacia la izquierda y por eso sí tendríamos allí una onda R más predominante. ¿De acuerdo? Entonces aquí está muy claro todo lo que yo le vengo explicando. Acá también hay esto.
miren que a veces se ve una pequeña onda Q en AVL o a veces en D1. Miren, en D1 es muy pequeñita, casi insignificante, pero miren V5 y V6 que está ausente. Y miren el pico aquí primero más alto que el segundo, y aquí tenemos en V1 una RS, que es lo que hemos venido hablando, igual que las derivaciones inferiores. Aquí detrás tiene una pequeña onda R, miren a D2 acá, que en este caso la onda R no predomina, pero recordad que hay cierta cardiopatías o miocardiopatía que pueden estar asociadas al bloqueo de rama izquierda, que hace que cambie totalmente en un poco el bucle del QRS, como en este caso que tenemos un eje normal. Y aquí tenemos un bloqueo de rama izquierda con un eje normal. ¿De acuerdo? Incluso miren a VL que no está positivo. Y es porque, o puede haber, como le dije, fibrosis asociada por cardiopatía isquémica o por otro tipo de miocardiopatía. Pueden haber sobrecargas asociadas del ventrículo derecho o hipertrofia también. Entonces es importante entender que un eje normal no descarto un bloqueo de rama izquierda porque el eje puede estar entre 30 a menos 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, para que se vayan sacando eso de la cabeza y puedan tener los criterios claros. Esto es más de lo mismo, pero aquí hay algo que cambia. Miren, aquí hay algo que cambia. ¿Qué estamos observando extraño? Que V5 y VC tiene una onda R que incluso está mellada, pero tiene onda S. Eso no es común y mire la onda T positiva, eso no es común en el bloqueo de rama izquierda. En el bloqueo completo de rama izquierda, aunque hay una pequeña excepción y va a entender de dónde sale todo esto. Y es que existe también una clasificación funcional del bloqueo de rama izquierda. ¿Sabían esto? Esta clasificación es cuando hablamos de esto que nosotros le conocemos como bloqueo incompleto de la rama izquierda y que eso va más allá de lo que nosotros imaginamos. Este bloqueo completo, que es lo que conocemos característicamente, pero puede haber un bloqueo de primer grado de la rama izquierda. No sé si recuerdan que cuando hablábamos de bloqueos auriculoventriculares, yo les decía que el bloqueo de primer grado el bloqueo AV de primer grado no es un bloqueo como tal, es un retraso que puede estar entre el paso del impulso desde el nodo sinusal al nodo AV, o un retraso que es lo más común en el nodo auriculoventricular, o que puede haber un retraso más allá, ya sea en el GIS o sea en alguna de las ramas. ¿Recuerdan eso? Y por eso existe también un bloqueo de primer grado de la rama izquierda, donde no está bloqueada como tal, sino que el impulso está muy retrasado a través de ella y no está bloqueado completo. Y eso tiene su explicación eh, en los electrogramas intracavitarios, como podemos ver. Y nosotros vamos a observar también bloqueo de segundo grado, también bloqueo de Weckenbach en la rama izquierda. Bien, entonces... Para poder entender esto, miren este caso, es el mismo paciente, miren un bloqueo completo de la rama izquierda, pero miren este caso luego en un electrocardiograma del mismo paciente. ¿De acuerdo? En este caso tiene onda S en V5 y V6, como lo pueden ver acá. ¿De acuerdo? V5 y V6 tiene onda S, que acá nosotros no lo vemos, pero ¿qué pasó aquí? Aquí nosotros tenemos el mismo paciente, pero estamos viendo el polígrafo con un electrocardiograma basal, con un corrido que nosotros lo ponemos más amplio que en el de un electrocardiograma, ya sea a 100 o a 200 milímetros por segundo. Y nosotros tenemos 175 milisegundos del QRS de este bloqueo de rama izquierda. Aquí está este electrograma intracavitario que ya nosotros tanto conocemos, que que le he hablado, de esta actividad auricular que es la despolarización más inferior de la aurícula derecha, el GIS y el QRS, que concuerda acá. Pero ¿qué pasa? Que este es un paciente que se le está implantando un, un electrodo en el sistema específico, en la rama izquierda. Miren incluso como acá se estrecha el QRS de 175 a 105 milisegundos. Pero la manipulación de este electrodo, nosotros lo hacemos desde el endocardio en el septo interventricular derecho. Y esto puede producir lesión de la rama derecha. Entonces hubo un bloqueo de la rama derecha. Mírenlo acá. Acá está V1. El paciente tenía un bloqueo de la rama izquierda total, completo. Y aquí tiene un bloqueo de la rama derecha.
Pero hay un pequeño detalle, que si usted tiene un bloqueo completo de la rama izquierda y se produce un bloqueo de rama derecha, ¿qué va a pasar? Hay un bloqueo a V completo, porque ambas ramas están bloqueadas y no va a bajar a los ventrículos. Y ahí que ustedes se preguntarían, ¿pero por qué sigue conduciendo hacia los ventrículos el impulso? Miren, esta es la onda P, que está acá, esta, y sigue conduciendo hacia los ventrículos el impulso. Entonces ustedes se preguntan, ¿pero no estaba bloqueada la rama izquierda? ¿Qué sucede? Que en este paciente, miren lo que pasa, miren lo que pasa, se comienza a estimular, ¿de acuerdo? Se comienza a estimular a 80 latidos por minuto. Bien, aquí está, miren el bloqueo de rama derecha con el que quedó el paciente y un PR, en este caso, de unos 240 milisegundos. Pero miren, nosotros comenzamos a estimular a 80 a 80 latidos por minuto. La rama derecha sabemos que está totalmente bloqueada porque pues la manipulación se bloqueó, pero como sigue conduciendo hacia el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Porque está pasando el impulso, entonces ya nosotros sabemos que el bloqueo de la rama izquierda no era completo, aunque parecía esas características en el electrocardiograma, sino que había un retraso. Y si hay un retraso, ustedes comienzan a estimular y es como pueden observar el comportamiento luego tipo Weckenbach, porque no está bloqueada, sino que es un retraso. Si tú comienzas a estimular, puede aumentar este retraso. Miren cómo luego el PR pasó de 290 a 310. Bien, de 290 a 310. ¿Qué me dice esto a mí? Incluso miren, en un momento se bloqueó. Se bloqueó como si fuera un Weckenbach, ¿de acuerdo? ¿Por qué se bloqueó? Porque la rama izquierda no estaba bloqueada totalmente, sino que tenía un retraso. Yo le decía a ustedes, y le vuelvo y le menciono, que a veces hay bloqueo a V de primer grado que dependen de un retraso en las ramas, y el nodo y todo está bien hacia arriba, y el GIS. Y es lo que está explicando acá, que este paciente tenía un bloqueo funcional de la rama izquierda. No quiere decir que no sea patológico, sino que en este caso es un retraso que tiene y aunque tenga características de completo en el electrocardiograma, cuando aparece esa onda S en V5 y V6, sospechen que esto es más un bloqueo por un retraso y que no está completo. Y que estos pacientes suelen responder muy bien también a veces a la estimulación fisiológica. Espero que me hayan entendido en esto. El mensaje final de esta imagen es decirle que se produce un bloqueo de rama derecha por manipulación y si la rama izquierda estuviese bloqueada total, no se conduce nada hacia los ventrículos y hubiese solamente un ritmo de escape. Pero la conducción al ventrículo seguía, es decir, que simplemente había un retraso en la rama izquierda y no había un bloqueo completo. Y al estimular desde la aurícula, de acuerdo, se producía un alargamiento del intervalo PR, pero recordad que en el intervalo PR está atrapado todo lo que tiene que ver con la depolarización auricular, la del nodo, la del GIS y la fascícula y el Purkinje. Y ese alargamiento que se daba de ese intervalo PR porque había un retraso mayor en ese sistema, en ese circuito izquierdo, hasta que se bloqueó la rama, hasta que llegó a su huequema. Miren otro caso donde yo tengo acá un paciente que tiene este bloqueo de rama izquierda, que ustedes lo nombrarían así, pero tiene esta onda S en V5 y V6. Este también es el mismo paciente, pero ya con criterio más de un bloqueo incompleto acá de la rama izquierda, porque el QRS está más estrecho que este. Van conmigo. Esto es lo que nosotros le llamamos un bloqueo incompleto de la rama izquierda, cuando el QRS está menor a 120 milisegundos. Igual este paciente se lleva al laboratorio, observamos toda esta señal que es del electro de superficie, del polígrafo, y estas son las intracavitarias. Nosotros comenzamos a estimular, bien, miren que aquí se comienza a estimular 53, aquí está 52, 57, 70, 80, 101. Este es como la frecuencia del paciente pasiva y esto ya cuando nosotros comenzamos a estimular 70, a 80 y a 101. Ese es el caso anterior donde parecía ese bloqueo incompleto de la rama izquierda. Y una característica también para nosotros poder saber acá y entender esta imagen es que miren, 118 milisegundos, el bloqueo incompleto de la rama izquierda, en un momento pasaba a 123, 125. Miren,
cuando comenzamos a estimular 130, 138, 155. O sea, se aberra más el QRS, se ensancha más dependiente de la estimulación. Es decir, que no estaba bloqueada totalmente la rama izquierda, sino que tiene algunos de sus fascículos bloqueados, un retraso incluso que puede estar en el Purkinje y a mayor estimulación, de la frecuencia depende cuánto se ensancha este, esta rama izquierda, esta conducción hacia el circuito izquierdo. Miren estos tipos de pacientes, así incluso cuando nosotros le hacemos estimulación fisiológica, estos pacientes pueden estrechar bien el QRS y disminuir bastante y la sincronización que se puede producir en el corazón con la estimulación de ese sistema fisiológico. Entonces es importante que ya nosotros tengamos claro los bloqueos de la rama izquierda como tal, pero nosotros luego vamos a entender incluso este bloqueo que se puede dar enmascarado cuando tenemos un bloqueo de rama derecha. En la precordial está característico, por cuando vamos de unión VL es característico de un bloqueo de rama izquierda, y eso lo vamos a hablar con ejemplos de electrocardiograma y demás. Pero para que vean que existe, aparte de bloqueo de la rama derecha, completo y bloqueo incompleto no es tan sencillo. Esto va más allá que un bloqueo incompleto, ¿de acuerdo? Cuando vean esa pequeña onda S que no es común encontrar en V5 y V6, o vean un bloqueo incompleto, entiendan que eso se puede comportar simplemente como un bloqueo a V de primer grado y tener este retraso eh, en la rama izquierda prolongado, y puede comportarse como un Weckenbach si nosotros estimulamos o si la propia frecuencia auricular del paciente aumenta. La frecuencia, vamos a observar variabilidad en el QRS comparando con un mayor ensanchamiento de este QRS y más aparente al bloqueo de la rama izquierda. Bien, entonces esto puede responder muy bien a veces porque a veces los bloqueos en la rama izquierda son más distales. Cuando son más distales, a veces usted estimula proximalmente en la estimulación fisiológica y no logra ese QRS anhelado que tiene porque el bloqueo está distal. Pero a veces ese bloqueo simplemente es un retraso de la conducción y cuando tú lo estimulas logra tener una buena despolarización, o es muy próxima en la rama izquierda y cuando estimula un poco más distal, todo el sistema está conservado y logra obtener un buen QRS. Entonces, como saben, esta es la bibliografía que utilizo siempre, como una pequeña porción de cada libro, y que usted también tiene acceso a ella para observarla. Si hay un libro de esto que también le interesa en específico tener acceso, me avisan si aún no se lo he dado y le doy el acceso. Y este es el artículo que, que de Hard Riding, de que le hablé de este bloqueo funcional de la rama.